¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo subir el pino por fuerza, que si me seguís por Instagram ya sabréis que es una habilidad que me gusta bastante, así que tenía ganas de hacer un vídeo hablando de ella. Os voy a hablar tanto de los requisitos necesarios para poder subir el pino a fuerza, como de ejercicios para ganar fuerza y para aprender la técnica, además de diferentes tipos de subida en progresión de dificultad y, por supuesto, mi experiencia con la subida por fuerza. Así que vamos a ello. Lo primero son los requisitos, que son básicamente dos. Número 1, tener pino. No te voy a decir que necesites tener X segundos, porque realmente llega un punto en el que el estar aguantando el pino, yo que sé, 30, 40 segundos, es más una cuestión de fuerza-resistencia en los músculos necesarios, que son principalmente trapecio y deltoides anterior, o sea, lo que tú llamarías hombro, y no tanto de tener un control. Entonces, no te voy a hablar de que tengas que tener ciertos segundos, sino de que la mayoría de intentos que hagas cuando tú lances el pino con patada te salgan y sepas capaz de bloquear bien el pino arriba, que no es necesario que lo bloquees para hacer el pino a fuerza, pero si lo bloqueas vas a estar mucho más estable, que puedas tener diferentes figuras y pasar de unas a otras, porque eso te da mucho control, porque al final estás moviendo tu cuerpo en esa posición invertida y eso te da más propiocepción y más control. O sea, lo importante es que tu cerebro tenga bien claro dónde está esa vertical y cómo estar en pino. Realmente, si tienes poco pino, es probable que consigas hacer la subida de pino a fuerza si tienes la fuerza. Lo que pasa que subirás y te caerás. A lo mejor alguna vez de suerte pues consigas aguantarlo, pero no va a ser lo común. Entonces, cuanto mejor control del pino tengas, muchísimo más fácil te va a resultar la subida. Si no sabes hacer el pino, o si estás aprendiendo, o incluso si ya sabes pero quieres aprender más sobre él y tips y consejos y todo eso, te dejo por aquí un vídeo que hice de cómo hacer el pino, en el que te hablo pues de un montón de cosas a tener en cuenta, así que échale un ojo. Y el segundo requisito para subir el pino a fuerza sería tener fuerza. Obviamente, tener fuerza de empuje, sobre todo de empuje vertical, que al final es lo que es el pino a fuerza, es un empuje vertical, empujar hacia arriba, pero dado la vuelta, ¿no? Porque empujas tu cuerpo hacia arriba. Entonces sí, hay que tener un buen nivel en flexiones y en fondos, pero sobre todo en pike push-ups, porque las pike push-ups son un ejercicio de empuje vertical. El ejercicio de empuje vertical por excelencia en calistenia, en mi opinión. Así que bueno, te dejo por aquí un vídeo sobre cómo hacer este ejercicio, porque por mi experiencia, lo que veo yo en otras personas, se suele hacer muy mal y no se suele exprimir bien al máximo como se debería. Así que te recomiendo que seas capaz de hacer ese ejercicio, varias repeticiones. No te voy a decir un número exacto porque realmente eso es muy relativo, pero que seas capaz de realizar alguna repetición de ese ejercicio de la manera en la que te enseño en el vídeo. Además, cuanta más fuerza tengas, aunque tengas la fuerza mínima necesaria, cuanta más fuerza tengas, más vas a poder controlar la subida y por lo tanto más fácil te va a resultar. Así que tengas la fuerza que tengas, siempre te va a venir bien ganar más para absolutamente cualquier truco que quieras sacarte. Habiendo visto los requisitos, vamos a pasar a hablar de lo que es la subida en sí, o sea, de cómo subir y de ejercicios para pillar bien esa técnica. Obviamente la técnica varía un poco dependiendo de la subida que hagamos, entonces vamos a empezar por la más fácil, que es la que de hecho yo aprendí primero y la que se suele aprender primero, que sería subir de rana a pino. Básicamente lo que hay que hacer es apoyar las manos en el suelo, más o menos a la anchura de los hombros, y colocar los codos en el hueco que se forma al tener la rodilla flexionada, o sea, entre la pierna, ¿vale? Colocas ahí los codos y después te vas inclinando hacia adelante poco a poco, hasta que notas que el peso se ha ido completamente de tus pies a tus manos y ya de ahí intentas mantener el equilibrio. Eso sería la posición de rana. Obviamente, si no eres capaz de hacer la rana, no vas a poder hacer esta subida y probablemente ninguna otra, porque si no tienes fuerza para mantener eso, no vas a subir. Eso seguro. Bueno, entonces, una vez estamos en rana, ya simplemente sería inclinarnos hacia adelante, que esto es lo que suele dar más miedo, porque tú sientes que te vas a comer el suelo. Que si no tienes fuerza puede pasar. Entonces, si tú ves que te inclinas hacia adelante y no te quedas ahí como en estático, sino que te vas de cabeza, es que no tienes fuerza. No tienes fuerza o no sabes aplicarla, porque yo he visto gente que sí que tiene fuerza, pero que de repente, como cuando estás en rana, casi no tienes que hacer fuerza, y en cuanto separan las piernas de los codos, tienes que hacer mucha más fuerza para mantenerte, pues como que no conectan bien y no saben hacer esa fuerza y se caen.
¿vale? Pero si te caes es que no puedes subir. Pero básicamente te tienes que inclinar hacia adelante. Si te da miedo puedes ponerte un cojín donde estaría tu cabeza, por si te caes pues amortigua la caída. De todas formas, si lo estás haciendo en el suelo o en unas paralelas bajas, la altura es muy poca, entonces no te va a pasar nada, pero yo entiendo el miedo porque he pasado por ahí. Inclinarte un poco hacia adelante y cuando ya estés un poco inclinado, empujas hacia arriba y abres tus piernas. Es que realmente dicho así parece una tontería, pero es que es lo que es. Tampoco merece la pena entrar en más detalles de en qué momento extender la cadera, en qué momento tal, porque es que entiendas tú el movimiento. Entonces, veremos ahora ejercicios para ello. La siguiente progresión sería como en tuck, planche, pero con codos flexionados, y desde ahí subir a pino, pero empezando con el culo como más arriba, porque así acortas rango de movimiento. La siguiente subida ya sería de tuck con codos flexionados a pino, o bien de L a pino, que el hacerlo de L dices, es más difícil. No tiene por qué. Obviamente tienes que poder hacer la L, si no, no vas a poder. Pero el hacerlo de L a pino, como que el pasar de L a tuck y luego a pino, te ayuda a pillar un poquito de inercia y por lo tanto necesitas menos fuerza que si empiezas con una tuck parada. Entonces, según si eres capaz de pillar bien esa inercia o no, pues te puede resultar incluso más fácil haciéndola desde L. Y una vez ya tengas esa, la siguiente que iría en progresión de dificultad sería subir en pica, pero en straddle, o sea, con las piernas separadas. Y ya por último, pues subir en pica normal, o sea, con las piernas juntas, en full, como se diría en calistenia. Un apunte que se me ha olvidado comentar es que la diferencia entre suelo y paralelas es prácticamente nula. O sea, en la de straddle y full pica es un poco más difícil. En paralelas necesitas un poco más de fuerza porque para estar en equilibrio como que tienes que bajar un poco más la cabeza y entonces hay que hacer un pelín más de fuerza porque hay un pelín más de rango de movimiento. Pero aparte de eso, realmente la única diferencia es que te va a ser más fácil donde se te dé mejor el pino. O sea, en mi caso siempre se me ha dado mejor el pino en el suelo porque lo he practicado más. Y me cuesta menos en suelo porque tengo más pino en suelo que en paralelas, ¿vale? Pero eso no es más fácil en uno que en otro, va a depender de lo que se te dé mejor a ti. Seguimos con el vídeo. ¿Y por qué este orden de dificultad si realmente estoy levantando el mismo peso? Porque sí, o sea, tú pesas lo mismo en absolutamente todas las subidas. La de rana es más fácil porque estás acortando recorrido al empezar ya con las piernas sobre los codos. Y en las demás, el hecho de aumentar la dificultad tiene que ver con la palanca. Lo que importa es que entendáis y veáis que el hombro es un eje de rotación, ya que nuestro cuerpo va a rotar con respecto al hombro. Si yo reduzco todo el peso de mi cuerpo como en un solo punto, según con cómo está distribuido mi peso, pues ese punto quedaría en una situación del espacio, ¿no? Obviamente, si yo tengo las piernas muy lejos de mis hombros, pues ese centro de masas, que es donde he reducido yo todo mi peso, pues va a estar más lejos de mi hombro. Y si yo estoy encogido, o sea, en bolita, pues como mis piernas están más cerca, ese centro de masas, por cómo está distribuido mi peso en el espacio, va a estar más cerca del hombro, que sería el eje de giro. Es muy fácil de ver que si yo cojo un peso, aunque sea un mando, ¿vale? Cualquier cosa, aunque pese poco, pero es fácil de ver que si tú lo sujetas aquí, tienes que hacer mucha más fuerza que si lo sujetas aquí, ¿vale? El eje de rotación es el hombro, porque la fuerza que tienes que hacer va en relación a la distancia que hay en cuanto al eje de giro. Realmente esa es la diferencia y por eso es más difícil. De todas formas, quiero hacer un vídeo más extenso hablando sobre palancas, así que suscríbete y dale a la campanita para no perderte ese vídeo, porque ahí sí que voy a entrar más en detalle, va a ser un poco matemático el vídeo. Matemágicas. Y físico, porque esto es física. Pero es muy interesante en calistenia porque las palancas están en todo. Y bueno, después de estas subidas habría más que son más complicadas, pero a mí no me salen, y serían la 90 degree push-up, que la puedes hacer en straddle, que es más fácil, por lo que os he dicho de que como las piernas están abiertas, pues el centro de masa se acerca más al hombro, o la 90 degree push-up en full, que supongo que os estaré poniendo algún vídeo de alguien que le salga. Que es, bueno, es mucho más complicado porque hay más rango de movimiento y todo, es muy difícil. Sea la que sea que queréis aprender, aplica lo mismo en absolutamente todas, así que bueno, vamos a ello. Para ganar fuerza, los ejercicios que yo os recomiendo son sobre todo las pike push-ups. Si os parece muy fácil la variante que hay aquí, las podéis hacer como las hago yo ahora, que es con los pies más elevados con respecto a las manos para aumentar el porcentaje de nuestro peso que se lleva en los hombros. Podéis hacer flexiones a pino en paralelas
para que sean más profundas si tenéis fuerza. Cualquier empuje vertical os va a ayudar un montón. Ahora bien, es cierto que en estas subidas, por lo menos en las que yo os he enseñado que sé hacer, porque la 90 degree push-up sí que tiene más rango de movimiento, pero en las que yo os he enseñado, realmente ese rango profundo de la pike push-up profunda no se usa. Pero es importante que entendáis que para ganar masa muscular, ¿vale? Para hipertrofiar, es superior realizar un rango de movimiento mayor, es decir, a más rango de movimiento, mayor reclutamiento de fibras musculares y por lo tanto mayor hipertrofia, ¿vale? Entonces, además de que en el empuje vertical es en ese rango profundo donde más trabaja el hombro. Ahora vais a entender por qué digo esto. Cuanta más masa muscular tengo yo, más fibras musculares tengo, obviamente, ¿no? Esas fibras musculares son las que hacen fuerza. Entonces, si yo tengo más masa muscular, tengo más fibras musculares. Y por lo tanto tengo más unidades capaces de producir fuerza. Así que hacer ejercicios para ganar fuerza, pero hacerlos de la manera más óptima para hipertrofia, me va a beneficiar por justo lo que os acabo de decir, porque voy a ganar más fibras musculares capaces de producir fuerza. Por eso yo, aunque en la subida no se utilice ese rango de movimiento profundo, recomiendo hacer las pike push-ups profundas, por ese potencial superior que tienen en cuanto a la hipertrofia. Aparte de las pike push-ups o flexiones a pino o empuje vertical, os recomiendo que hagáis negativas de la subida. Este ejercicio entra tanto en la parte de fuerza como en la parte de técnica, porque también te puede ayudar a entender la técnica. Las negativas al final están imitando el patrón de movimiento que haces en la subida, pero al revés. Pero estás haciendo exactamente el mismo recorrido, por lo tanto es un muy buen ejercicio para ganar fuerza. Porque ¿qué pasa? Que en una subida yo tengo que superar la fuerza de la gravedad para poder subir. En cambio, en la bajada yo tengo que hacer fuerza hacia arriba, pero no superar la de la gravedad, sino evitar que la de la gravedad me deje caer tan rápido. Es decir, si yo no hiciese nada de fuerza me caería a plomo, ¿no? Porque la gravedad hace fuerza y me tiraría para abajo. Entonces yo lo que tengo que hacer es un poco de fuerza hacia arriba para evitar que la fuerza de la gravedad me deje caer tan rápido, ¿no? Pero esa fuerza no tiene que ser superior a la que está haciendo la gravedad, porque si no subiría. Entonces la negativa es mucho más fácil. Por lo tanto, para ganar fuerza te puede servir un montón. Yo de hecho, como os estaré dejando por aquí en este clip, estoy haciendo negativas de la 90 degree push-up straddle para ganar fuerza. Además que la negativa os da mucho control de pino. O sea, yo siento, a mí las negativas me han ayudado un montón a ganar control, porque al final estás pasando por un rango de movimiento muy grande de manera lenta y estás como conectando. No sé, es como muy raro de explicar, ¿no? Pero yo siento que como que ganas mucha propiocepción, ganas mucho control sobre tu cuerpo en el espacio, así que está muy bien. Y ahora, dos ejercicios para trabajar la técnica, aunque también ayudan con la fuerza, pero es que sirven un poco para todo. Obviamente hay que hacer fuerza, aunque sean de técnica. Serían hacer la subida con una goma elástica, porque nos va a quitar peso, entonces aunque ya tengamos la fuerza para hacerlo, como lo estamos haciendo con una goma, al tener que hacer menos fuerza, nos vamos a poder concentrar más en la técnica. O sea, estoy seguro de que si, yo que sé, os ponéis a hacer una sentadilla con una carga prácticamente máxima, o sea, vuestro 1RM o casi vuestro 1RM, os va a costar muchísimo más mantener una buena técnica que si hacéis sentadillas a repeticiones altas, con una carga más baja. No, pues esto es un poco así. Si tú haces subidas de pino con una goma elástica, como te va a costar menos esa repetición, pues tu técnica es probable que sea mejor. Es decir, es probable que lo hagas bien y subas, básicamente. Además de que esto no es como tirar el pino con patada, que casi no fatiga. Hacer un intento, otro intento y puedes hacer uno y otro, sino que tú cuando intentas un pino a fuerza y no te sale, generas fatiga y necesitas descansar bastante más para poder recuperarte y volverlo a intentar, porque si no te vas a reventar y vas a perder fuerza y ya es que no vas a subir porque ya no tienes fuerza, ¿vale? Entonces al hacerlo con una goma, como es menos intenso muscularmente, vas a necesitar menos descanso y vas a poder hacer más intentos en el mismo tiempo. Y el segundo ejercicio que a mí me ayudó es hacerlo con una pared, porque a mí lo que me daba miedo era matarme. Que igual si hubiese aprendido las subidas a fuerza cuando ya tenía más control de pino, pues no hubiese necesitado este ejercicio, pero como os he dicho que os iba a contar mi experiencia,
esta es mi experiencia. Yo cuando empecé a hacer la subida de rana, a aprenderla, no tenía el pino que tengo ahora para nada. Yo no tenía conciencia corporal en ese movimiento y pues, tío, igual me mato, ¿no? Entonces lo que hacía era ponerme con la pared y hacer la subida, porque así sabía que si me pasaba de fuerza, pues no me iba a caer de espaldas, porque estaba la pared. Entonces de esa manera no tenía miedo como de meterle fuerte a la subida, porque es que si no, no hacía fuerza. O sea, es que si no me ponía la pared, me daba miedo y no hacía fuerza y no subía, aunque tuviese esa fuerza. Y también me ponía el cojín en el suelo, porque así si me caía, pues tenía algo blando, ¿no? Hay veces que el factor psicológico es muy importante y el miedo hace que aunque tengas fuerza no la hagas, porque es como que tu cuerpo está intentando impedir que te pase algo peligroso, aunque no te vaya a pasar realmente nada peligroso, ¿no? Pero tu cuerpo intenta evitarlo. Entonces por eso el hecho de ponerte una pared o ponerte un cojín pues te puede ayudar. Y luego incluso igual haces la subida y la haces bien y lo haces en pino y ni siquiera te llegas a apoyar en la pared, ¿sabes? Pero te puede ayudar un montón psicológicamente, así que pruébalo si te da miedo. Y bueno, esos serían para mí los ejercicios más clave y que a mí me han ayudado un montón. Para seguir hablándoos un poco más de mi experiencia, yo la subida de rana la saqué como el verano pasado por junio, julio o así, creo que fue en junio, pero me salía pues súper de vez en cuando, porque como os digo no tenía todavía el pino que tengo ahora. Y de hecho la subía, pero no bloqueaba bien el pino en ese momento, entonces no la subía como del todo bloqueado el pino. Y entonces así que me llevó más tiempo sacarla por todo lo que os digo, porque al final como no tenía ese control de pino, pues aunque yo hiciese fuerza, pues se me iba y se me iba y se me iba y se me iba. La siguiente que saqué, que fue la de Tuk, o sea, la saqué en el orden que os enseñé al principio, pues la de Tuk, empezando con el culo arriba para recortar rango de movimiento, pues a ver, la saqué un poquito después que la de rana, entonces me pasaba un poco lo mismo, que se me iba muchas veces por el tema de que no tenía tanto pino. Pero una vez consigues una y vas ganando fuerza progresivamente, las demás salen bien, porque, o sea, en mi caso lo que he ido pasando es que he ido mejorando mucho el pino y he ido mejorando la fuerza, entonces la de L a pino, por ejemplo, la saqué creo que el primer día que la intenté, literal, porque tenía la fuerza para hacerla, simplemente tuve que entender un poquito el movimiento y ya está. Y no usé ni goma ni usé nada, me salió. Con el pino que tengo ahora, ¿cómo no me iba a salir? Tengo la fuerza de sobra para hacerla, pues fácil, ¿no? Por eso os digo que es tan importante tener fuerza y tener pino, de verdad, es que si tenéis fuerza y tenéis pino, os van a salir muy muy rápido. Y si no, pues os va a costar un montón. Hay veces que merece más la pena estar trabajando en cosas que parece que no te van a llevar a lo que quieres. En este caso, pues tú quieres subir el pino a fuerza, pues dices, ¿y por qué estoy haciendo el pino con patadas? Pues porque eso te va a dar mucha más base y vas a ganar mucha más base de pino así que si estás haciendo intentos por fuerza. Y lo mismo con las pike push-ups y ejercicios de empuje. ¿Por qué estoy haciendo estos ejercicios en vez de intentos de pino a fuerza? Pues porque de esta manera vas a ganar fuerza mucho más rápido que haciendo intentos fallidos. Yo soy mucho de trabajar la base de todo y por eso pues la de L a pino me salió tan rápido. O sea, la de pica straddle y la de pica full la saqué el mismo día a las dos. La de straddle a la primera y la de full a la segunda. Y sí, hay veces que las fallo porque se me va el pino o lo que sea, pero en general me salen porque tengo mucho pino y suficiente fuerza para hacerlas y ya está. Y la de 90 degree push up pues no me sale porque no tengo fuerza y ya la tendré, ¿vale? Pero cuando tenga fuerza pues probablemente me salga rápido porque tengo mucho pino y es que es lo importante, tener mucho pino y tener mucha fuerza y os saldrá, de verdad. Así que bueno, espero que os haya servido el vídeo. Me podéis dejar cualquier duda o pregunta es lo mismo por los comentarios. Os dejo otra vez mi Instagram por aquí por si me queréis seguir, porque por ahí subo más vídeos y también subo historias con ejercicios que hago en mis entrenamientos y tal, y podéis interactuar conmigo. Suscribíos para no perderos los próximos vídeos, dadle a like si os ha gustado porque a mí me apoyáis un montón y nos vemos en la próxima. Adiós. No